Bueno, continuando con la práctica número 2 del componente de la unidad 2 y 3, componente práctico, vamos a hacer el componente simulado de el efecto fotoeléctrico. Entonces, para esta parte práctica nos dan un simulador que es el siguiente simulador. Es este simulador que nos entregan. Entonces este simulador consta de una barra de intensidad de luz, un tubo al vacío, el elemento que es donde se coloca el elemento que con el que vamos a realizar las mediciones, los cables de conexión, un voltímetro, un amperímetro. Aquí podemos ver la cantidad de fotones que se están emitiendo. La longitud de onda la vemos aquí, y aquí en la barra de opciones nos da la opción de escoger el elemento o material que vamos a trabajar. Entonces, para este componente práctico nos dan tres materiales, que son el calcio, el magnesio y el sodio. Entonces aquí posteriormente vamos desarrollando el componente. Entonces aquí es la solución, pero vamos a en la práctica es este. Entonces iniciamos, como les dije, vamos a colocar el material. El material en este momento es el calcio, y estaba acá. Entonces en el calcio vamos a ver que si colocamos la barra de acá la barra en acá el color negro, que maneja una frecuencia de 3,81 por 10 a la 14, vemos que no hay emisión de electrones. Entonces vamos a ir corriendo nuestra barra hasta el punto que empecemos a ver que hay emisión de electrones. Vamos a bajar todo esto a ceros y vamos a seguir moviendo aquí. Y aquí ya empezamos a ver que ya empieza a haber una emisión de electrones. Entonces la idea es encontrar el punto donde vemos esa cantidad de electrones. Pero también lo podemos hacer de la forma matemática. Aquí está la forma experimental, que es donde hacemos el ejercicio y vemos que a los 429 nanómetros no hay emisión de electrones, pero a los 428 sí hay emisión de electrones. Entonces vamos a ubicarnos sobre los 428 nanómetros y vemos que hay emisión de electrones, pero si lo colocamos a los 429 no hay emisión de electrones. Entonces aquí lo podemos hacer en la parte experimental. Entonces, ¿qué pasa acá? Podemos ver que los electrones viajan de una forma lenta, ¿sí? Están viajando de una forma lenta. Tenemos una densidad buena, o sea, una densidad que no es tan rápida, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a subir esa densidad, vamos a subir vamos a empezar a subir la densidad de nuestros electrones. Entonces vamos a ver que bajan un poco más rápido y vamos a ver que el flujo de electrones es similar. Puede bajar más rápido, pero aquí ya empiezan a ser más junto uno al otro, o sea, más pegadito uno al otro. Si empezamos a subir el voltaje, ¿qué pasa si empezamos a subir el voltaje? Entonces si empezamos a subir el voltaje, vemos que los electrones llegan hasta un punto y se regresan. O sea que no hay un flujo total de electrones, ¿sí? Y porque nuestros electrones se regresan, hay un retorno de nuestros electrones. Entonces, si menor es el voltaje, van a llegar un poco más lejos, acá van a llegar un poco más lejos nuestros electrones, y si dejamos nuestro voltaje en cero, vamos a ver que se completa el ciclo. Voy a colocarle un tricito de voltaje. Y ya vemos que no hay el completo flujo de electrones por todo el material. Y eso con respecto al calcio. Vamos a seguir con el siguiente material,
que nos dicen que es el magnesio. El magnesio. Entonces el siguiente material es el magnesio. Hacemos exactamente las mismas pruebas. Vamos a cambiarlo aquí en opciones. Vamos a decirle materiales y buscamos el magnesio. El magnesio está acá. Entonces hacemos las mismas pruebas. Vamos a mirar en el espectro de colores, en donde se empiezan a originar estos fotones, perdón, estos electrones. Entonces vemos que estos electrones ya empiezan a originarse más o menos por estos lados, por el lado del color azul. ¿Sí? Entonces aquí ya no los tenemos. 339 no están, 338 tampoco está, hay emisión de electrones. Seguimos bajando de a poquitos. 336 ya hay emisión de electrones. Entonces probemos aquí en el 337 y vemos que si hay producción de electrones, pero aquí como tenemos un voltaje, ese voltaje no nos está dejando que se complete el ciclo. Entonces vamos a bajar este voltaje a 0 y vemos que nuestros electrones ya empiezan a fluir. Listo, esto con respecto al magnesio. Si bajamos nuestra barra en la gama de colores, vemos que ya van a ser un poco más rápidos. La densidad es más pequeña, pero son más veloces estos electrones. Listo, esto aquí con el experimento que estamos haciendo en el magnesio. Vamos a subirlo al otro extremo de la barra de colores. Vemos que nuestra densidad es mucho más alta. Bueno, aquí ya no tenemos producción de electrones, ¿sí? Pero mira, aquí tenemos una densidad, pero no se producen electrones. Listo, entonces vamos a continuar con el siguiente elemento que nos dice que es el sodio. Entonces para el sodio vamos a colocar nuestro elemento que es el metal, aquí toca minimizar la imagen, la pantalla, para que nos deje ver completo el que. Mientras tanto yo minimizo acá. Bueno, aquí ya vemos que ya colocamos el elemento del sodio. Entonces vamos a hacerlo en la parte experimental. Aquí en nuestra gama de colores vamos a empezar a mover nuestra barra y vemos que por acá cercano a los 480, casi 490 nanómetros, empezamos a ver que ya hay una producción de electrones. ¿Sí? Entonces vemos que es un poco más alto con respecto a los otros colores, perdón, a los otros elementos, como el magnesio y el calcio, que se producían era por el lado de acá, por el lado azul, y el otro por el lado del negro, con una frecuencia más baja. Aquí vemos que el sodio permite que se maneje en una frecuencia más alta y a unos 522 nanómetros aproximadamente. Entonces esta es nuestra parte experimental. Y vamos aquí a la parte más baja de los nanómetros y vemos que también hay una producción de electrones que es más rápida, pero tiene más espacios uno entre el otro. ¿Cómo lo podemos acelerar? Lo podemos subiendo un poco aquí nuestra densidad. Va a ser un poco más veloz, ¿sí? Y va a estar más junto uno al otro. Ahí vemos que nuestros electrones tienen un flujo mayor y está más junto uno al otro. Ahora, si empezamos a subir nuestro voltaje, ¿qué pasa si empezamos a subir nuestro voltaje? Vamos a ver que aún hay flujo de electrones con una densidad alta. Tenemos que tener una densidad alta. Y podemos subir nuestro voltaje. Y ya vemos que aquí nos aparecen estas rayitas que van aquí al lado. Tenemos que nuestros electrones siguen fluyendo, pero si subimos el voltaje empezaron a ser un poco más lentos. A la medida que subimos el voltaje, empezaron a ser más lenticos. Entonces
subir un poco más el voltaje. Empezamos a ver que ya se empiezan en esta parte como a ponerse más lenticos. Y si subimos más el voltaje, vamos a ver este efecto, que los electrones no completan su ciclo de tránsito, su tránsito completo, y se van a retornar cuando subimos nuestro voltaje. Entonces vamos a ver la parte práctica. Entonces, como ya vimos en la parte experimental, vimos que el flujo de los electrones, lo que explicamos acá en esta parte, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacerlo de la forma matemática. Ya lo hicimos de la parte experimental, ahora vamos con la parte matemática. Vamos a hacer solamente un elemento, pues están los tres aquí en la guía, pero para efectos del video dejamos uno solo. Nos vamos a enfocar en el material, que este es el calcio. Entonces el calcio, sacamos la ecuación de Laplace y decimos que nuestro longitud de onda está a los 427 por 10 a la menos 7, o los 427 nanómetros. Entonces vamos a ir a nuestro simulador, vamos a colocar nuevamente el material, el calcio. Voy a colocar el calcio y vamos a colocarlo a trabajar a los 427 nanómetros. Vamos a bajar aquí nuestro voltaje, muy indispensable que bajemos nuestro voltaje para que podamos hacer bien la prueba. Entonces vemos que a los 427 nanómetros sí hay una producción de electrones, como lo dice aquí. Nos dice la guía que el material tiene, el calcio trabaja a 2,9 electronvoltios, por eso aquí lo colocamos en la ecuación de Laplace, y posteriormente vamos a sacar la frecuencia. Decimos que son la velocidad de la luz sobre la densidad de la onda, que son los 4,27 por 10 a la menos 7, y eso nos da 7,1 por 10 a la 14. Entonces vamos a mirar y es exactamente igual lo que nos está dando aquí nuestro simulador. Proseguimos. Entonces vamos a pasar eso a una función de Julius. Entonces decimos que 2,9 electronvoltios por la carga del electrón sobre un electronvoltios. Entonces eso nos da 465 por 10 a la menos 19 julios. Entonces ya teniendo este dato vamos a buscar la intensidad máxima, la longitud máxima. Entonces dice que 6,669, que es la de Laplace, por la velocidad de la luz sobre estos 4,645 julios por 10 a la menos 19 julios menos, perdón, este 415 es lo que nos entregan, la densidad que nos están entregando en el ejercicio, y aquí el valor que encontramos aquí de los julios. Entonces hacemos la parte de matemática y posteriormente vamos a encontrar nuestro potencial de frenado, que es los 1,45 por 10 a la menos 20 julios menos la fuerza del electrón, y nos da que es 90,5 por 10 a la menos 3, y esa es la velocidad de frenado. Posteriormente, pues si miramos aquí para abajo, están todos los del magnesio, desarrollo, y también está el del sodio. Y este sería todo para el componente de la materia física moderna. Muchas gracias.